Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En el día de hoy vamos a estar analizando políticas económicas. Esto está dentro de lo que sería la unidad temática de macroeconomía. Como es un tema bastante complejo, lo vamos a dividir. En esta primera parte vamos a hablar de lo que es la política fiscal, mientras que en la segunda parte vamos a ver lo que es la política monetaria. Comencemos. En el video anterior habíamos analizado una relación que existe entre el desempleo y el ciclo económico. Habíamos visto que en los momentos de crisis, donde el PBI tiene su mínimo relativo, el desempleo es el mayor. Ahora, cuando la economía pasa a una fase expansiva, o sea que empieza a aumentar el PBI, el desempleo comienza a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al auge. En el auge tenemos ese máximo relativo en el PBI y ese mínimo relativo en el desempleo. Cuando termina el auge y empiezan los ciclos o las fases de recesión, el desempleo comienza a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurre la crisis. Entonces, vemos que existe una correlación muy grande entre lo que son los ciclos del PBI y lo que son los ciclos del desempleo, el llamado también desempleo cíclico. Habíamos visto también que el desempleo nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que está buscando trabajo por primera vez, o sea que se está incorporando al mercado de trabajo, y gente que a su vez está cambiando de trabajo. Ese núcleo de población, esa pequeña porción del mercado laboral, es lo que llamamos el desempleo friccional. El desempleo friccional es el que tenemos en los momentos de auge. Es el mínimo desempleo que vamos a encontrar en la economía. Vamos a tomar el Producto Bruto Interno en su enfoque de la demanda, donde tenemos el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Cuando tenemos una situación de crisis, lo que ocurre es que las empresas comienzan a vérselas complicadas. Esa complicación que tienen las empresas hace que disminuyan su inversión. Al disminuir su inversión, lo que están haciendo es disminuir su producción. Al disminuir su producción, necesitan menos trabajadores. Y es ahí donde comienzan a despedir trabajadores. Esos trabajadores que pasan a ser desempleados, al no tener ingresos, disminuyen su consumo. Esa disminución del consumo impacta nuevamente en las empresas, porque al haber una caída en el consumo, esa caída en el consumo hace que las empresas lo que produzcan no lo vendan. Por lo tanto, para poder enfrentar esa situación necesitan producir menos. Para producir menos necesitan menos trabajadores. Por lo tanto, nuevamente despiden trabajadores. Esos trabajadores vuelven a quedar sin trabajo y no pueden consumir. Por lo tanto, el consumo se ve disminuido. Otra vez, al tener una disminución del consumo, eso impacta en las empresas, haciendo que éstas nuevamente disminuyan su plantilla de trabajadores. Estos trabajadores quedan sin trabajo, quedan sin ingresos, por lo tanto consumen menos y eso nuevamente impacta en el consumo. Por lo tanto, lo que vemos acá es un círculo vicioso. La caída del consumo y de la inversión se retroalimentan, haciendo que aumente el desempleo. Y como verán, a la izquierda del signo de igual, el Producto Bruto Interno cae. Y ahí estamos en una situación complicada, en una situación de crisis económica. Acá es donde aparece un señor que se llamaba John Maynard Keynes.
considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Nació en el Reino Unido en 1883 y vivió hasta el año 1946. Keynes veía en lo que es la demanda agregada y en las situaciones cuando el consumo y la inversión caían, que el único que podía contrarrestar esa caída del consumo y de la inversión era el gobierno. El gobierno puede actuar aumentando el gasto público. Al aumentar el gasto público, eso contrarrestaría la caída del Producto Bruto Interno. Vamos a ver cómo estábamos. Estábamos en una situación de crisis. Habíamos visto el círculo vicioso, que le habíamos llamado, donde la inversión y el consumo iban cayendo y eso se retroalimentaba y eso hacía que cayera mucho más. Bueno, en esa situación aparece la política fiscal, aparece el gobierno, aumenta el gasto público. El aumento del gasto público hace que impacte ya en el PBI. Ese gasto público, por ejemplo, cuando paga más jubilaciones, cuando realiza algunas inversiones, por ejemplo, alguna carretera o arregla alguna calle, un puerto, eso hace que ese dinero que el gobierno está gastando termine en las empresas que son contratadas y en los trabajadores que son contratadas por esas empresas. Al aumentar el gasto público, hay un aumento en la inversión. ¿Por qué? Porque las empresas, para cubrir esa demanda que provoca el gobierno al aumentar el gasto, necesita aumentar la inversión. Si aumenta la inversión, necesita contratar trabajadores. Esos trabajadores los va a encontrar en lo que es la masa de desempleados. Y acá empieza lo que es el círculo virtuoso. Esas empresas contratan trabajadores. Los trabajadores ahora tienen un ingreso. Entonces pueden aumentar su consumo. Y lo hacen. Al aumentar el consumo, eso impacta en las empresas. ¿Por qué? Porque ese consumo tiene que ser abastecido. Y las que le pueden abastecer son las empresas, que tienen que producir esos bienes o servicios para los hogares. Al aumentar ese consumo hace que las empresas inviertan más, por lo tanto aumentan la cantidad de trabajadores. Nuevamente, esos trabajadores tienen ingresos y esos ingresos los utilizan para consumir más, aumentando el consumo. Y ese consumo nuevamente impacta en las empresas, haciendo que éstas necesiten aumentar su producción. Por lo tanto, necesiten contratar trabajadores. Entonces, aquí se convierte aquel círculo vicioso en un círculo virtuoso, donde el aumento del consumo y de la inversión se retroalimentan. Acá, ¿qué pasó? Acá hubo un agente que entró, que es el gobierno, gastando más. Ese mayor gasto provocó que se generara un círculo virtuoso de inversión y consumo que termina haciendo que el PBI aumente, abandonando de esa manera lo que es la fase de crisis. Vamos a la gráfica del ciclo económico. Si el gobierno comienza a gastar en momentos de crisis, eso hace que la crisis no sea tan profunda. Entonces se reduce la profundidad de la crisis, no es tan grave. ¿Cómo lo hizo el gobierno? A través de instrumentos. ¿Cómo lo hace el gobierno? A través de instrumentos. El instrumento que vimos recién era el gasto público, pero también hay otros. Están los impuestos y están los subsidios. ¿Qué es el gasto público? Bueno, son los egresos del gobierno, que pueden ser corrientes, cuando el gobierno paga sueldos, cuando paga gastos administrativos o de funcionamiento, cuando realiza pago a los proveedores, en las prestaciones del BPS y los servicios públicos, etc. Y los no corrientes serían lo que estaría incluido en la inversión pública, o sea, la infraestructura. Quiere decir que cuando el gobierno invierte construyendo una carretera o construyendo un puerto
Eso sería inversión pública y eso estaría dentro de lo que son los gastos no corrientes. Los impuestos, ¿qué son? Son ingresos del gobierno, los cuales son pagados por los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Bueno, los hogares y las empresas. Ejemplo de ellos, bueno, tenemos varios. Acá les puse, creo que los más importantes: el IVA, el IMESI, el IRPF, el IRAE, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las transferencias patrimoniales. ¿Qué son los subsidios? Bueno, los subsidios es cuando el gobierno remunera determinada actividad económica. Y acá les pongo el ejemplo del boleto. El boleto, cada vez que uno saca un boleto, en realidad hay una parte que la está pagando el gobierno. Nosotros pagamos determinada cantidad, pero si no pagara el gobierno, nosotros terminaríamos pagando un boleto mucho mayor. Bueno, el boleto está subsidiado. Es el gobierno el que por cada boleto le paga a las empresas determinada cantidad de dinero. Entonces se está remunerando. Eso es un subsidio. Pero también es un subsidio cuando el gobierno renuncia a determinado impuesto. Por ejemplo, en el caso de vivienda, para que los privados puedan construir, lo que hace el gobierno es sacar impuestos a la construcción de vivienda. Eso hace más atractivo el sector. Acá vemos cuál es el objetivo de ese subsidio. Es incentivar determinada actividad. De la política fiscal podríamos tener política fiscal expansiva o política fiscal contractiva. Cuando tenemos política fiscal expansiva es que el gasto público aumenta o los impuestos disminuyen o los subsidios aumentan. Eso es un tipo de política fiscal expansiva. Por el otro lado, un tipo de política fiscal contractiva se da cuando cae el gasto público, aumentan los impuestos o disminuyen los subsidios. El gobierno siempre está gastando, siempre está gastando. Lo recomendable es que gaste más cuando la situación está complicada. ¿Por qué? Porque de esa manera, según Keynes, va a poder ayudar a la economía a salir de esa fase o esa situación de crisis. Para que pueda gastar más en momentos de crisis, tiene que prepararse. Quiere decir que lo saludablemente económico es que en las fases de auge gaste menos. Si nosotros tenemos un gobierno que aplica ese tipo de estrategias, vamos a tener una política anticíclica en donde se va a estar reduciendo el nivel de auge. Así como nosotros hacemos que la crisis no sea tan profunda, los auges no van a ser tan importantes. Es ese ciclo verde que tenemos del PBI. Es un PBI con una política anticíclica. ¿Es bueno reducir el nivel del auge? Cuando hay auge en la economía, puede generarse el llamado fenómeno de recalentamiento de la economía. A ver, ¿qué pasa si a todo el mundo le va bien, le va bárbaro? La gente va a gastar mucho. Pero ¿qué pasa? Esos bienes intermedios que las empresas están demandando o esos bienes finales que los consumidores están demandando, pueden verse aumentar su precio. ¿Por qué? Porque al ser mayor la demanda se convierten en escasos. Al ser escasos aumenta su precio. Entonces eso genera dos cosas: presiones inflacionarias, que es justamente un aumento en los precios de esos artículos. Pero también puede haber lo que es una burbuja especulativa, que es cuando un precio de algún bien o servicio aumenta tanto, pero aumenta de forma artificial. Quiere decir que en realidad está muy por encima de lo que sería el precio de equilibrio. Teniendo una política anticíclica, lo que nosotros logramos es suavizar los ciclos económicos, donde las crisis
no son tan graves y los auges no son tan importantes. Vamos a aterrizar esta política anticíclica en lo que es la política fiscal y sus instrumentos. Vamos a tener entonces una política fiscal anticíclica. Para que ocurra eso, el gobierno tiene que hacer una política expansiva en los momentos de crisis. ¿Qué significa? Que aumente el gasto público, que disminuya impuestos o que aumente los subsidios. Pero para que eso lo pueda hacer, necesita hacer una política contractiva en los momentos de auge. ¿Y qué hace cuando necesita hacer una política contractiva? Bueno, disminuir el gasto público, aumentar los impuestos y disminuir los subsidios en los auges. Así como hablamos de política anticíclica, podemos hablar de política procíclica. Sería al revés. Esta política procíclica termina agudizando los ciclos económicos, en donde las crisis son muy graves y los auges terminan siendo importantes y donde quizás se generen presiones inflacionarias, alta inflación y burbujas especulativas. Bueno, una política fiscal procíclica, un gobierno la realiza haciendo política expansiva en los momentos de auge, o sea, en los momentos de auge aumenta el gasto, disminuye impuestos y aumenta subsidios, y en los momentos de crisis disminuye el gasto, aumenta los impuestos y disminuye los subsidios. O sea, cuando realiza una política de disminuir el gasto público en momentos de crisis, lo único que está haciendo el gobierno es agudizando el problema, porque no solamente tenemos la caída del consumo, la caída de la inversión, sino que vamos además a tener una caída del gasto público. Eso hace que el PBI caiga y caiga mucho. Vamos a hacer una comparación en la gráfica con lo que es una política anticíclica y una política procíclica. Habíamos visto que esa gráfica, ese ciclo de color verde, es una política anticíclica. Como verán, esa política anticíclica lo que hizo fue suavizar el ciclo, ese ciclo que está dado por esa gráfica de color azul oscuro, que es la evolución del PBI efectivo. Bueno, ¿qué ocurre si el gobierno, en vez de aplicar una política anticíclica, aplica una política procíclica? Bueno, el ciclo se agudiza, las crisis son mucho más profundas y los auges son mucho más importantes. Hay una volatilidad muchísimo mayor en lo que es el Producto Bruto Interno. Y así llegamos al final. Sé que es un tema bastante complejo, pero bueno, es importante conocerlo, sobre todo en estas situaciones donde actualmente se están dando muchas de estas políticas. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.